el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24 del 11 al 13 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y bueno, aquí llegamos a otro versículo muy importante. Este está en Apocalipsis 3:5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, aquí nos está mencionando el libro de la vida, que ya en otros pasajes bíblicos está mencionado, pero aquí dice que no borrará nuestro nombre de este libro de la vida. ¡Wow! ¿Qué nos dice Hebreos 2 del 1 al 3? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí hay dos puntos muy importantes. Nos está diciendo que no sea que nos deslicemos, y que si descuidamos una salvación tan grande, entonces o nos podemos deslizar o nos podemos descuidar, ¿verdad? Nos podemos descuidar. Entonces aquí es notorio en estos versículos y en muchos otros más, porque la verdad estos son pocos, pero hay más de 50, 80 versículos en donde el Señor nos está hablando de permanecer, de permanecer. Entonces esto no solamente va ligado a la parte de la salvación, sino se convierte en un elemento más del orden, tal cual del orden de salvación. Nos está diciendo que podamos permanecer. El fin de nuestra salvación es estar con el Señor, es Cristo. ¿Qué nos permite estar con Cristo? Nuestra fe. Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación, ¿no? Esta salvación no la podemos tener fuera de Cristo. Si no estamos en Cristo y no permanecemos en Él, como lo acabamos de leer, como pámpanos, ¿verdad? Y somos cortados y no permanecemos en Cristo, pues no llegamos verdaderamente a tener esa salvación. Esto es lo que podemos entender de acuerdo a todos estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Podemos ser cortados. Algunos dicen que realmente las personas que no permanecen, en realidad fueron porque nunca nacieron de nuevo realmente. ¿No? Realmente nunca nacieron de nuevo, entonces por tanto no permanecieron y entonces por tanto no alcanzaron la salvación. Aquí, bueno, pues me surge esta duda, porque pues el Señor está hablando completamente de pámpanos que están bien cimentados en la vid, que si no permanecemos son cortados. Eso quiere decir que ya estamos en esa cobertura. Ya somos hijos. Y nosotros por nuestro albedrío no permanecemos por muchas circunstancias que pueden haber en la vida, pero que no valen, ¿no? El salirse, ¿no? Del camino, pero que esas personas que lo deciden hacer, entonces por su propia voluntad, por su albedrío, no permanecen en la fe de la salvación de Cristo y entonces pues no la alcanzan, ¿no? Es completamente lógico. Realmente para poder fundamentar una doctrina o un pensamiento bíblico como tal, pues es necesario que no solamente un versículo lo diga,
¿no? En el contexto del tema en el que queremos abordar, sino es necesario muchos versículos que lo avalen. Entonces, este es el caso. Hay muchísimos versículos que el Señor nos está advirtiendo que no nos deslicemos, que no nos extraviemos, que permanezcamos. Si no fuera necesario, ¿para qué tanta advertencia? No, ¿para qué tanta advertencia? Si no fuera necesario, si no debemos de estar bien abusados para no salirnos del camino. Entonces aquí, bueno, es súper importante entender que si no alcanzamos la salvación es porque nosotros mismos nos autoeliminamos, ¿no? Estamos ejerciendo nuestra voluntad fuera de Dios y entonces nos autoeliminamos. Entonces aquí vemos justamente este tema que es la perseverancia y porque sí es un elemento dentro de la orden de salvación, porque si no lo tomamos en cuenta y si no lo hacemos, todo el demás proceso anterior se corta completamente. Ya no tenemos, ya no alcanzamos la salvación que viene por medio de la glorificación, que es el último paso que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, ahorita los voy a dejar con la información de mis redes sociales y continuamos con el tema de la muerte. Ok, ¿ya regresamos? Iniciamos con el tema de la muerte. Y fíjense, qué chistoso, ¿verdad? Empezamos a hablar de la muerte y hoy justamente el mundo, siendo 1 de noviembre, anda festejando la muerte, pero obviamente no en el Señor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la muerte? Esto es súper importante. ¿Qué pasa con la muerte? Es un tema, la verdad es que muy apasionante, es un tema muy interesante. Y bueno, vemos que la palabra de Dios nos habla de dos tipos de personas, de dos tipos de pueblo, ¿no? Dos tipos de personas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y cómo experimentan la muerte estos dos grupos de personas. Entonces, ahorita yo me voy a enfocar en la muerte de los creyentes, de los que somos hijos de Dios. Y entonces aquí tener algunas consideraciones, vamos a hablar de 4 consideraciones acerca de esta muerte. Cuando morimos nosotros o como cuando mueren algunos familiares que ya son hijos de Dios, que ya son creyentes. Pues primero, esta muerte no es un castigo. Definitivamente es algo que tenemos que asumir, tenemos que entender que la muerte no es un castigo. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como hijos ya no somos condenados. Eso ya lo vimos en la parte de la justificación. Entonces, cuando llega nuestra muerte, no es por un castigo. Eso tiene que llegar bien claro a nosotros. La muerte para un creyente no puede ser por el castigo al pecado, porque Cristo ya pagó por ello. Entonces, ¿por qué morimos? Y aquí llegamos al punto número 2, que la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. ¿Eso qué quiere decir? En un mundo en donde hay pecado. Una vez que Adán y Eva pecaron, pues ahí entró el pecado a toda la raza humana y ya todo entró. Vivimos en un mundo caído. Tenemos un cuerpo corruptible. ¿Eso qué quiere decir? Que se enferma y que peca. Tenemos la potencialidad de pecar.
nuestra humanidad corruptible. Así somos. ¿Eso qué quiere decir? Que somos susceptibles, aún como creyentes, obviamente, a la enfermedad, al envejecimiento, a las circunstancias del mundo y de la vida, inclusive a guerras. Estamos susceptibles a, pues ahora sí que desastres naturales, como por ejemplo lo que estamos como país viviendo ahorita en Acapulco, lo que acaba de pasar. Creyentes y no creyentes están sufriendo esas inclemencias. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este mundo. La muerte todavía no ha sido destruida. Dios prometió destruir esta muerte. ¿Cuándo va a destruir esta muerte? Cuando Él venga por segunda vez. En su segunda venida, Él va a destruir la muerte. Estamos esperando, estamos expectantes a esta segunda venida, pero ahorita todavía no ha venido. Todavía estamos aquí. Eso quiere decir que experimentamos la muerte. Ella sea a través de enfermedad, ya a través de envejecimiento, de desastres naturales. Y pues vemos de todas maneras que esto es un modo donde el Señor mismo, siendo creyentes, nos enseña, y esto nos ayuda para bien. Esto lo vamos a ver en el punto número 4. Sin embargo, recordemos, me van a ustedes decir, no, pero pues hubo personas que no murieron en la Biblia, y efectivamente, ¿quiénes no murieron en la Biblia? No murió Enoc y no murió Elías, ¿verdad? No murieron ninguno de esos dos, fueron arrebatados, no experimentaron esta muerte física, terrenal, sino fueron llevados con el Señor directamente. ¿Esto por qué? Porque el Señor es soberano y a Él le plació. ¿Quiénes otros no van a experimentar la muerte terrenal? El Señor sí nos habla de eso. El Señor habla de que todos los que son hijos de Dios, cuando Él venga por segunda vez, o sea, Él está descendiendo la segunda vez aquí a la tierra y están vivos sus hijos, estos van a ser transformados. Estos no van a experimentar la muerte física. Y vamos a hablar de esto un poquito más en el tema siguiente, que es la glorificación justamente. Como punto número 3, vemos que Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Ya a eso me refería. El estar en un proceso de enfermedad o estar en un proceso de dificultad, ya sea en algún desastre natural, en todas las vicisitudes que vivimos en esta tierra, el Señor dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, realmente el Señor utiliza en ocasiones esta enfermedad para modificar nuestro carácter. ¿Para qué quiere modificar nuestro carácter? Para ser más como Él. ¿Para qué somos más como Él? Para entenderlo más, para conocerlo más. Completamente para fundirnos más en Él, ¿no? En la vida, quién es el camino, la verdad y la vida, para entender más. Para eso queremos ser más como Él, inclusive en el sufrimiento de la muerte, ¿saben? Hasta en esto nos podemos identificar con Él, porque Cristo murió estas aflicciones de muerte, y al nosotros inclusive estar experimentando esos dolores, podemos relacionarnos con Él y entenderlo más. Y aquí llegamos al punto número 4, que justamente nuestra obediencia a Dios vemos que es más importante que preservar nuestras vidas. ¿Por qué? Recordemos en el programa de El Mal, tenemos un programa de El Mal en donde abordo el tema del mal, no solamente en la parte dolorosa, sino en la parte lógica, en donde el Señor siempre nos habla
del fin de la vida cristiana y de la vida como tal, es conocerlo, es alabarlo, es obedecerlo. Ese es el fin como tal. No ser felices o estar cómodos. O sea, en realidad eso en ningún punto de la Biblia lo dice como tal en su totalidad, ¿no? Entonces, si Dios usa la experiencia de la muerte para ahondar en nuestra confianza en Él y fortalecer nuestra obediencia, entonces es importante recordar que el objetivo de preservar nuestra vida no es el objetivo de nosotros como creyentes. O sea, realmente la cuestión aquí no es preservar nuestra vida y estar felices y cómodos, como ahorita todas las filosofías fuera de la palabra de Dios, pues nos invitan, ¿verdad? Todos, ¿y para qué? Pues la cosa es ser feliz. La cosa es ser feliz, la cosa es hacer lo que yo quiero, la cosa es... eso es lo que gira el mundo en torno a ese tipo de pensamiento, ¿no? Y no, vemos que Cristo, por eso es tanto anti todos pensamientos humanos, ¿no? Porque completamente nos lleva a otro punto, a otro lugar, en donde nuestra vida como tal no es, pues, lo más importante. No es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos pensar de nuestra propia muerte y de las personas que están alrededor de nosotros, familiares o amigos que son creyentes, que pues ahí no termina la cosa, ¿verdad? Que podemos estar increíblemente en Él, que somos galardonadores en ese momento de la vida eterna. Entonces, aquí vemos cómo Filipenses dice 1 del 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo no vamos a ver estas cosas hermosas si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos transforma nuestra forma de pensar para verlo diferente? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos cuál es la diferencia de nuestros pensamientos al ser cristianos, ¿verdad? No solamente los vemos y tenemos la esperanza de ver a nuestros seres queridos nuevamente, no con Cristo, sino estar con Él. Y esto me recuerda a una alabanza muy hermosa que se llama Tan solo pudiera imaginar. No sé si ustedes la han escuchado, es muy muy conocida. De hecho hay una película, si no la han visto les invito a que la vean. Si solo pudiera imaginar, antes estaba en Netflix, no sé si todavía sigue ahí. Y justamente habla de eso, la alabanza, ¿no? Dice, si tan solo pudiera imaginar qué será caminar a tu lado, ¿no? Está hablando de estar con Dios. Solo puedo imaginar lo que mis ojos verán, rodeado de tu gloria. Estaré de pie o caeré de rodillas. Cantaré aleluya o no podré hablar. Tan solo puedo imaginar. Solamente podemos imaginar, pero es esperanza hermosa. Es una esperanza en la palabra de Dios, en sus promesas de la vida eterna y en su gloria. Así que la muerte, aunque dolorosa, pues está mezclada con esta esperanza y este gozo, ¿no? Es una cosa agridulce. Está el dolor, pero también la esperanza y el gozo. ¿Qué pasa con nuestros familiares no conversos? Los que han rechazado a Cristo. Bueno, pues aquí justamente la tristeza pues ya no va mezclada ni con gozo ni con esperanza. Pablo mismo escribió en Romanos 9 del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O
sea, ahí vemos que es doloroso una muerte de un no creyente, porque no podemos dar falsas esperanzas ni a nosotros mismos ni a sus parientes de que pues se podrían ir al cielo. O sea, eso es algo muy muy tajante. Pero tampoco, fíjense que podemos saber al 100% si la persona no en su último minuto del lecho de muerte no se transformó o cambió. O sea, la verdad es que no sabemos si a lo mejor en el último minuto pudo aceptar a Cristo en su corazón y a Dios en su corazón. Eso no lo podemos saber 100% con certeza. Ya que pues algunas personas cambian, o sea, es tan fuerte esa experiencia que pueden cambiar y ya no ser tan duros, ¿verdad? Sin embargo, si no fuera este el caso, como les decía, pues no podemos dar una seguridad falsa a las otras personas o a nosotros mismos, ¿no? Igual es mejor permanecer en silencio, porque no podemos, en aras de que no se sientan mal, porque no tenemos el 100% de seguridad si pasó o no, dar o exponer un punto de vista. Entonces, lo mejor es guardar silencio si creemos que sí murió no creyente, pero no dar una falsa expectativa, porque fíjense que si les decimos, ay no, sí, pues se fue al cielo, así con esa seguridad, pues estamos poniendo en poco todo lo que dice la palabra de Dios y todo lo que acabamos de ver en todo el orden de salvación. O sea, entonces no tiene ningún caso el llamado, no tiene ningún caso la conversión, no tiene ningún caso la regeneración, ¿no? O sea, es como si estuviéramos minimizando todo el hecho de lo que Jesús vino a hacer, y que en vida y en conciencia tenemos que ser capaces de entregar nuestra voluntad a vivir en una vida en Cristo, que es de todo lo que hemos estado hablando. Si no fuera importante, o si dijéramos, no, es que todos vamos al cielo, estaríamos minimizando todo el evangelio. Está fuerte, ¿no? Entonces, no podemos dar estas falsas esperanzas. Aparte, miren, pensándolo bien, si estas personitas no fueron creyentes, no se arrepintieron y no querían estar con Dios, ¿como para que ellas mismas quisieran estar en el cielo con Dios, el cual no creen, el cual no les importa? O sea, ¿se dan cuenta? Sería como contradictorio. ¿Cómo van a estar con un Dios al que no creen y al que no les importa? Y de igual manera, obviamente, Dios, ¿cómo va a aceptar vivir en la eternidad con alguien que no quería estar con él? O sea, obviamente no, es lógicamente imposible. O sea, no es viable ni por ninguna de las dos partes. Ni por quien no quiso estar con Dios, pues se queda sin Dios. Y obviamente Dios no está con personas que no quieren estar con Él. Por eso sabemos que Dios es un caballero, como muchos lo decimos. No, Dios es un caballero y no va a sobrepasar nuestra propia voluntad. Si no queremos estar con Él, nos da nuestro albedrío. Pero si queremos estar con Él, bueno, es una gran bendición y grandes promesas las que tenemos con Él, ¿no? Y bueno, así vamos a dar pasito nuevamente a mis redes sociales y seguimos con el tema de glorificación. Ok, en cuanto a la glorificación, bueno, hay muchos pasajes que hablan de esto, inclusive desde el Antiguo Testamento. O sea, la verdad es que hay muchos pasajes que hablan de la glorificación. La cita como base es 1 Corintios 15.
Es larguito el capítulo, me gustaría que ustedes, si están viendo este programita y en su casa lo puedan leer con calma, pidiéndole al Espíritu Santo que le revele lo que está ahí pasando, lo que Pablo pues ahora sí que en la manifestación del Espíritu Santo escribió. Porque son cosas como muy profundas, son cosas como muy importantes y hablan justamente acerca de esta glorificación. Yo solamente voy a leer a partir del capítulo, no, del versículo 35. Y vamos a ver qué es lo que está diciendo ahí Pablo acerca de la muerte, justamente. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como a Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Aquí habla completamente específica de la resurrección de los muertos, como les digo en este capítulo y en muchos otros. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Por eso les decía que esto, podemos hablar muchísimo acerca de este capítulo como tal, pero necesitamos la revelación del Espíritu Santo a la hora de estar leyendo, ¿verdad? Que nos haga entender de todo esto que se está hablando. Dice el versículo 46, mas en lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí hay una clave muy importante, ¿verdad? Que dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como lo habíamos visto en la muerte, ahorita tenemos un cuerpo corrupto, que peca, con la potencialidad de pecado. Entonces, este cuerpo como tal, igual que ahorita estamos, no puede heredar la incorrupción. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que les decía, aquellos que no han muerto van a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Wow! Y aquí entramos a un excelente concepto, que es que nosotros somos inmortales.
Recordemos, no somos eternos. ¿Por qué no somos eternos? Eterno solamente hay uno, es Dios, no tuvo principio ni fin. Nosotros somos inmortales. ¿Por qué? Porque fuimos creados, tenemos un principio, pero no tenemos fin. Entonces somos inmortales, ya sea para estar con Dios en la vida eterna o ya sea para estar pues en el lago de fuego, pero vamos a estar inmortales. Y aquí no los está diciendo porque pensamos eso los cristianos, aquí tal cual lo está diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, aquí Cristo vence a la muerte, al pecado, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está diciendo ya con la segunda venida. Se va a vencer el pecado, se va a vencer la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, nos vuelvo a decir, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es todo un tema, la parte de la glorificación. Podríamos hacer varios programas acerca de esto. Realmente es un misterio, como aquí mismo lo dice, muy, muy hermoso, en donde vemos que vamos a resucitar como Cristo resucitó. De hecho, si leen, les digo el capítulo 15, antes de estos versículos justamente dice de ¿por qué no crees en la resurrección si Cristo resucitó? ¿No? Entonces, aquí vemos que vamos a resucitar como Cristo. Y como Cristo también resucitó en un cuerpo incorruptible, ¿no? Si no, no hubiera podido haber ascendido también Él. Entonces, aquí está la clave de que cuando nosotros resucitamos, vamos a tener este vestido de gloria, este vestido de poder, esta espiritualidad que mismo Jesús obtuvo. Tal cual. Así podemos ver cómo seremos, ¿no? Cómo será nuestro cuerpo, cómo es el cuerpo no incorruptible, ¿no? Así es, pues como el de Cristo, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se gasta, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo vestido de gloria, de poder, de espiritualidad, un cuerpo que pues realmente está sano y fuerte siempre, ¿no? En realidad, aquí tenemos algunos otros versículos que solamente se los voy a dejar, no los voy a leer por si quieren ahondar más en el tema. Es Mateo 13:43, es Deuteronomio 12:3, es Primera de Juan 3:2. Aquí justamente el Señor nos habla de esta resurrección. Todos aquellos hijos de Dios que morimos antes de que venga por segunda vez, vamos a resucitar cuando Él venga en estos cuerpos incorruptibles, y los hijos de Dios que estén vivos en la tierra para cuando Él descienda por segunda vez van a ser transformados. Entonces, wow, pues está increíble. ¿Por qué? Porque si no fuéramos así, si no fuera esta resurrección, si no fuera esta transformación, no podríamos estar con Él, ¿verdad? O sea, no podría haber esta espiritualidad para poder adentrarnos justamente con Él, porque sabemos que Él es espíritu, ¿verdad? Ay, qué interesante estos temas. Obviamente se vieron, como les estaba diciendo, de manera muy
muy básica. Hay mucho que hablar acerca de estos temas, del estado intermedio entre la muerte y la glorificación, y hay muchos otros temas que podemos ahondar. Si están interesados, pueden escribirme, podemos hacer programas, como los decía, directamente ahondando y profundizando un poquito más. Y entonces ahora me gustaría dejarlos con esta alabanza. Justamente tan solo pudiera imaginar. Así terminamos nuestro programa. Nos veríamos el próximo miércoles o viernes o lunes, dependiendo de el día en que me estén viendo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Les agradezco muchísimo por sintonizarme y los dejo con esta alabanza. Que estén muy bien, bye.